Días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde nuestra sede del Colegio de Ginecólogos y Obstetras Dr. Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados. Nos puedes escuchar por todas las plataformas digitales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify. Y bueno, pues les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Hoy tenemos el privilegio nuevamente de tener a la doctora Ariana Paola Canché Arenas, quien es médico internista y nutrióloga del Hospital Ángeles del Pedregal. Actualmente es miembro certificada del Colegio de Medicina Interna de México, asociada al Colegio Mexicano de Nutrición Clínica, maestra de la Universidad de Puebla en el campus de maestría y diplomados, speaker en varios laboratorios farmacéuticos en la línea de Diabetes Care, speaker e investigador de laboratorios como Laboratorios Medics, que se dedica a la obesidad, en la línea de manejo farmacológico de la obesidad, socio activo del Colegio Mexicano de Obesidad, asesora médica en CELE, Productos para el Control de Peso, speaker de la misma marca en el Colegio Mexicano de Nutrición para Educación en Material de Dieta Cetogénica a nivel México, consulta privada en el Hospital Ángeles Pedregal y Hospital Ángeles Clínica Londres. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros, doctora, donde el tema de hoy pues, es un tema por demás importante, que es obesidad y COVID, una mancuerna peligrosa. Sobre todo que se ha visto que las personas que están padeciendo COVID y que padecen COVID, pues uno de sus principales factores de riesgo, uno de los principales factores que son predisponentes es la obesidad. Así es. La diabetes, la hipertensión, pero principalmente se ve que la obesidad es un predisponente como pivote en que las personas que se ha visto, no nada más en México, pero México tiene una predisposición muy importante en los pacientes con COVID. Sí, doctor. De hecho, digo, la vez pasada que tuve el honor de estar aquí en su programa, que estuvimos hablando también sobre alimentación y otras cuestiones, quedaba un poquito como el hueco de esta charla pendiente, puesto que con esto de la comedera pandémica, pareciera que pues mucha gente sí puso hincapié en empezar a cuidar la salud, hacer ejercicio, cambiar un poquito el estilo de vida, pero todavía existe mucha población que se quedó con muchos kilos arriba, puesto que el encierro hizo que la ansiedad aumentara y con esto pues los índices de obesidad, hasta donde yo me quedé, no sé si usted tenga una cifra diferente, hasta enero de este año habían reportado que aumentó la obesidad un 7.8% en México desde hace un año que empezó la pandemia. Entonces pareciera que a pesar de toda la información que tenemos hoy en día, pues la gastronomía mexicana, los recursos de comida rápida a domicilio han hecho de las suyas y las tortitas de tamal se han hecho presentes también. Entonces, es interesante porque este binomio obesidad-COVID pareciera que era como una cosa aislada al inicio de la pandemia y hoy en día sabemos que entre más grasa o más adiposidad existe, hay más este grado de estado proinflamatorio solo por la célula grasa gordita, por así decirlo, y que esto pues parecería asemejar a esta cosa llamada tormenta de citoquinas que tiene que ver con la infección de coronavirus. Entonces, es como decir, ya estamos inflamados y con el COVID pareciera que viene a ser un choque de inflamación mucho más severo y esto agrava el pronóstico de los pacientes. Sí, además de que se está viendo aquí en México niños con COVID, que en Estados Unidos, en el estado de California, solo se han visto 10 niños con COVID. Y aquí se han visto cientos de niños con COVID. Y eso no es más que otra cosa, el gran grado de obesidad infantil que tenemos, sino el más alto en el mundo. Sí, y ahorita que lo menciona, tengo una compañera que está en uno de los hospitales aquí de la zona centro
popular del medio infantil, no voy a decir nombres, pero me mandaba una foto de la pizarra de los pacientes hospitalizados en una guardia y me decía, Ari, algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque de los 10 niños, hola doctor, ¿cómo está? De los 10 niños que teníamos, que tenían hospitalizados o en terapia intensiva, los 10 niños tenían percentilas muy por arriba, o sea, un niño de 12 años pesando 90 kilos, un niño de 15 años pesando 150 kilos. Y me decía, el común denominador de todos los que tenemos en terapia intensiva del área pediátrica, dice, todos tienen arriba de obesidad grado 2 o obesidad mórbida, ¿no? Entonces, la obesidad, como usted lo menciona, no solo es un problema de salud a nivel de adultos, sino que cada vez vemos más niños con obesidad y más niños con diabetes tipo 2, ni siquiera tipo 1. Yo tengo la oportunidad de hacer una estancia en la Fundación Joslin, allá en Boston, y curiosamente la Fundación Joslin está junto al Hospital Infantil en Boston, y ahí se ve una cantidad de niños diabéticos obesos. Y el problema de los niños obesos con diabetes tipo 2 no es de que otra cosa, sino que son hijos de latinos. O sea, la mala educación nutrimental, alimentaria, corre y nos da una reflexión muy importante de que la cosa es educacional muy importante y es preocupante. Y los programas que tiene la Fundación Yodlin para América Latina no han sido tan exitosos como esperamos, porque le daban una dotación de dinero a la gente para que hicieran una dotación de alimentación sana, y lo que se daban cuenta es que al ir a revisar sus refrigeradores se encontraban pura comida chatarra, desafortunadamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente pues no era obediente con sus seguimientos en cuanto a la cuestión nutrimental. Y ahora lo que vemos que con los pacientes hospitalizados que tienen que ser intubados bajo sedación, la sedación hace que los niveles de colesterol y triglicéridos se vayan hacia arriba. Hola, buenos días. Hola, doctor, buenos días. Están aquí ya nuestros compañeros, el doctor Jaime Kleiman, el doctor Castillo Lira. Hola, buenos días. Hola. Obstetra y internista también. Buen día. Entonces, es preocupante que la adiposidad o la diabesidad o la obesidad se acompañan de grandes cantidades de colesterol y de triglicéridos. Y que el primer factor de riesgo cardiovascular, además, es la aterotrombosis. O sea, los factores aterogénicos nos hacen que esto aumente bastante los riesgos cardiovasculares, además. Y eso hace que tengamos grandes problemas con los pacientes cada vez más, y sobre todo que los niños desde etapas muy tempranas empiezan a correr con estos riesgos. Y empezamos a ver hipertensiones tempranas. No sé si te toca ver ya niños prehipertensos o niños ya hipertensos, obesos. Sí, de hecho, cuando estaba en mi formación como médico, nos tocaba la estadística de saber que un paciente joven hipertenso había que estudiarse alguna enfermedad renal, un tumor a nivel de suprarrenales o alguna cosa extraña, ¿no? Pero hoy en día tenemos más pacientes con hipertensión joven, con infartos jóvenes, ¿no?
sin toda esta carga que parecía ser como una cosa extraordinaria, sino que más bien tiene que ver precisamente con el sobrepeso. Y es que, digo, pasa algo muy interesante que me imagino que les pasa en la consulta también, que de pronto les llegan pacientes con químicas sanguíneas envidiables cuando tienen 40 kilos encima. Y entonces el paciente presume que es sano, porque nunca le ha salido una glucosa alta, nunca le ha salido un colesterol elevado. Pero esta parte que a veces la población no sabe o no entiende, que la obesidad de por sí es un riesgo latente y que en algún momento la tablita, por así decirlo, donde vas poniendo las cosas se va a vencer y estos mecanismos de adaptación van a, pues, a vencerse y a empezar a tener problemas, ¿no? Entonces sí, o sea, cada vez veo más gente en la consulta que viene por el tema de bajar de peso, pero que resulta que al momento de pedirle un examen sanguíneo ya es diabético y no sabía, o tiene un problema de hipotiroidismo subclínico como mencionábamos la vez pasada, o trae un trastorno hormonal, o ovario poliquístico, la dislipidemia. O sea, tiene una serie de cosas, de factores que no solo es el tema del peso estético, sino que la inflamación crónica derivada del mismo, pues ya está haciendo estragos en el organismo. Exactamente, Fernando. Sí, un gusto estar con todos ustedes nuevamente. Es un tema muy espectacular. Como diría Alex, llegó para quedarse, la obesidad llegó para quedarse. Entonces, desafortunadamente, no nada más estamos hablando de obesidad, estamos hablando, como ustedes lo han comentado hace un momento, de hipertensión y de diabetes y no por ahí la discrepancia de procesos infecciosos muy activos. Desafortunadamente en nuestro México, lo que por ahí se estaba apuntando, que la obesidad va muy de la mano con el tema de hoy de COVID, que las salas de terapia intensiva o los centros hospitalarios, hasta un 44% o más emigran por complicaciones hacia COVID. Llamado por obesidad, la hipertensión llega a marcar hasta estadísticas de 78-80% o más altas todavía. Y la diabetes, pues también está en el 77-80%. Lo que decían en turno hace un momento. Y desafortunadamente, como lo están comentando ustedes, también no exime aquello que pueda ser de manera independiente la obesidad, porque es como lo que estás comentando, doctora. Hay pacientes que no se saben, que promueven otro tipo de padecimientos, pero realmente ya están promoviendo un proceso inflamatorio tan severo, porque estábamos hablando de alguna manera de una obesidad de tipo ectópico, que bueno, esa la podemos ver, que es parte de la obesidad visceral, o parte de la obesidad del tórax, lo que nosotros le llamamos aquí el mediastino, la capa que envuelve el corazón de grasa, la capa que envuelve los riñones de grasa, el propio hígado graso. Entonces, son padecimientos potenciales, pero en este caso cuando instila el concepto, doctora, que llama la atención, ¿verdad? Que son pacientes que llegan con todo su prototipo, que estoy muy bien, doctor, tengo mis triglicéridos perfectamente bien. Bueno, estamos hablando de una meta inflamación, en donde es una microinflamación, pero realmente ya está presente, donde se están detonando procesos proinflamatorios y potencialmente activos que van a detonar tarde o temprano en esto que estamos conceptualizando. Fíjate que ahorita que Sí. acabas de decir, Adriana, de pacientes que tú los ves y tienen una química sanguínea envidiable, yo lo veo mucho en mi consulta con pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, que sus niveles, o sea, su química tienen una resistencia a la insulina, la tienen porque la tienen, pero la química sanguínea sale perfectamente bien. Uh-huh. Si les pides una curva sale perfectamente bien, si les pides insulina sale perfectamente bien y dices, ¿qué está pasando, no? Inclusive hay ocasiones en los que a pesar de que le haces un ultrasonido, no se ven, no puedo generalizar, pero no se ven el típico ovario poliquístico, pero tiene todo el fenotipo de una paciente con síndrome de Stein-Leventhal, de ovario poliquístico. Ajá. Y es ahí donde tenemos que prendernos las pilas, ¿no? Porque es hoy por hoy
una entidad patológica pues, que tiene una prevalencia en nuestro medio bastante alta. Y además, como yo les digo a mis pacientes, es incurable. No se cura, pero es 100% controlable. Controlable. Puede ser Y tratable. la controlamos con la dieta. Sí. Así es. Yo así les digo, tú comes glucosa o es prácticamente comer veneno. Sigue comiendo glucosa. Exacto. Tóxicos. Sí, exacto. Y hay un fenómeno que al inicio de la obesidad, que es la parte compleja, es esta parte en la que el adipocito, luego siempre se me figura que es como un globo que inflas, y entonces entre más gordito se hace, pues todas las células tienen esta capacidad senescente de morir por medio de la apoptosis, que es decir, como cualquier ser vivo, ¿no? O sea, crece, se reproduce, muere y sale otra célula, ¿no? Pero el tejido graso tiene la capacidad, una vez que llega a la máxima distensión, no solo de volverse gordo y de hacerse gordito, ¿no? Sino que aparte de esto, las micras o el tamaño del adipocito, entre más atención está, pareciera que hace un estado como de necrosis en la pared, que es como una cosa digo, para la audiencia que no es médico, ¿no? Es como si hiciera tanta presión en las paredes que genera una inflamación porque ya no cabe. Y esto genera todas estas células inflamatorias llamadas citocinas, factor de necrosis tumoral, que vemos en casos severos como la sepsis, ¿no? O sea, como una infección severa que te lleva a un estado de terapia intensiva como el COVID, ¿no? Es decir, si mi célula gordita se hace más y más y más gordita, entre más atención esté, más células inflamatorias se está produciendo sin necesidad de que haya una infección. Y hablando de senescencia, de esta parte de la apoptosis, la célula grasa tiene la capacidad de reproducirse. Entonces puedo llegar a tener, no sé, hipotéticamente 1000 células y de pronto resulta que tengo 10.000. Por eso puede llegar a existir la super obesidad. Porque el adipocito no solo se hace gordo, sino que tiene la capacidad de aumentar o multiplicarse en número. Entonces, entre más sea el índice de adiposidad, más inflamación sistémica existe. De tal forma que no sé si les ha tocado la consulta que de pronto hay un paciente que lleva muchos años gordito, con químicas sanguíneas, como decimos, envidiables, pero una proteína C reactiva alta. Exacto. Y dice, ¿cómo? Pues si el colesterol está normal, la glucosa está normal, no es hipertenso, el hombre no se queja de nada, no hay infección urinaria, no tiene infección en la garganta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y resulta que es el estado inflamatorio que está gritando tan solo el proceso inflamatorio, pues llamado obesidad, ¿no? O sea, a lo que te refieres, doctora, esa pequeña obesidad, no tan ectópica, no tan alrededor, pero es una obesidad de tanto más central que envuelve todas las paredes vasculares y las inflama. Así es. Lo que comentabas, ¿no? Que eleva la proteína C reactiva. Y fíjate que es muy importante eso que estás comentando, porque ahorita me pareció tan importante. Incrementa el número de células grasas o aumentan de volumen. Mi pregunta sería, ¿por qué entonces un paciente con obesidad en relación, cuando está llevando un control, que no deja de ser una inflamación, hay unos que responden más fácilmente a la baja de peso, otros que no responden tan fácilmente? ¿Se debe a la cantidad de números de células grasas o en el volumen? ¿Cantidad en células grasas o en volumen de crecimiento? En esa misma inflamación. En esa misma inflamación. ¿A qué se debe la respuesta? Bueno, una cosa muy interesante son las cosas hormonales, ¿no? Que el doctor no me dejará mentir. Sí. A veces yo juego con mis pacientes y les digo que la testosterona es la mayor bendición que les dio a los hombres, porque por eso es que bajan tan rápido de peso a comparación de las mujeres, ¿no? Porque hasta la distribución de grasa es diferente en los dos sexos, ¿no? Pero creo que la grasa que más, como menciona, la grasa que más genera este estado proinflamatorio no es la de la lonjita, sino es aquella que está dentro de las vísceras o llamada grasa visceral, que es la que más trabajo cuesta bajar, porque esta grasa dentro del estómago, la respuesta no solo es la respuesta a la dieta, tiene que ver con un incremento en el pico de catecolaminas, es decir, la grasa que está dentro del estómago responde mejor no solo a la dietética, sino al ejercicio.
Entonces de pronto tenemos pacientes con muy gorditos, pero con grasas viscerales no tan grandes, que pues hacen la dieta, medio salen a caminar, hacen una que otra actividad y de volada bajan de peso. Y obviamente la edad también juega con esto en el tema de las hormonas, ¿no? Y pero de pronto tengo un paciente que resulta que tiene, no sé, 50 años, ¿no? Joven todavía, y que a lo mejor la parte de la grasa periférica o la lonja no es tan elevada, brazos y piernas delgadas, pero con la pancita, le digo yo la pancita chelera, decimos en mi tierra, ¿no? Que entonces la grasa está dentro del estómago y entonces a estos pacientes les cuesta mucho trabajo solo con la dieta, porque casi toda la adiposidad está dentro del estómago y eso requiere no solo la dieta, sino la actividad física con el incremento. Entonces va mucho en relación no solo el volumen o la cantidad o el índice de masa, sino también dónde es que está más almacenada la grasa. Exacto. Y en otro sentido, sin justificar el tema de la obesidad, entre más sobrepeso tenga un paciente, más trabajo le va a costar tener fuerza de voluntad, porque se van a involucrar otros factores, no solo psicosociales, sino también sistémicos y neurológicos, en los que se liberan sustancias o péptidos que hacen que el paciente realmente le cueste más trabajo y más trabajo bajar de peso, ¿no? Perder 5 o 10 kilos es un poco más fácil que tratar de perder 40 o 50 kilos con todo lo que esto conlleva. Parece que vas a hacer un comentario, Jaime. Sí, Adelante. quería hacer un comentario al respecto. Es bien sabido que las dietas milagro, las dietas muy restrictivas, Exacto. lo que te hacen es si te bajan de peso, lo que quieras, pero también disminuyen la leptina, que es un factor muy importante en la saciedad del apetito. Claro. Y todo eso. Entonces, como les digo, es un yo-yo y eso es pésimo. Entonces, para la gente que nos está escuchando, el hecho de hacer una dieta, hoy no voy a comer nada y mañana tampoco y toda la semana nada, sí bajan de peso. El ayuno intermitente o interminable. Interminable, exacto. Es lo peor. Pero es como un efecto de liga, una resortera. Es una descompensación total. Descompensa. Y Yo lo veo mucho con los diabéticos, que dejan de comer y después se dan unos atracones y traen un yo-yo. un yo-yo Terrible. de glicémico y hacen unas glucotoxicidades tremendas, ¿no? Eso. Tú lo ves, seguramente ves muchos diabéticos también y ahora estas últimas 2 semanas me ha tocado ver pacientes diabéticos que llegan con arriba de 600, entonces después compensarlos, hidratarlos, porque además Casi llegan coma, con- ¿no? sí, Sí. no, son pacientes que llegan metabólicamente mal. Entonces, cuidado, el paciente diabético nunca debe dejar de comer, lo que debe de orientar es su alimentación Así y es. debe de tener un cuidado. Yo lo que le digo, no tiene que ser conmigo, pero tiene que tener una vigilancia médica, pero no debe dejar de comer, o sea, y tampoco debe hacerse unos atracones. La idea hoy en día es que hagan quintillas, o sea, 5 comidas al día, o 6, Pero eso no significa comer más. exactamente, ordenar, Exacto. apoyarse de un consejo nutrimental como con la doctora, con un nutriólogo, un educador en diabetes. Eso ayuda mucho. Parece ser que la doctora Cacheta hay una presentación que se va a mandar unos saludos. Hay mucha gente, el rating va para arriba. A nuestra amiga Lidia Araceli Andrade Muñoz, esposa del doctor Gabriel Rojas. Saludos, Lidia, de todos aquí. Gilberto Betancourt, Lupita Higareda, Susi Trinidad Román desde Zacatecas, saluda a la doctora. Gracias, Susi. Ari Canché, Elizabeth Soriano, buenos días. Rafael Zabaleta, David Ávila Velázquez, saludos. Otra vez Enrique Sánchez Vera, nuestro comentarista deportivo aquí.
Lidia Araceli varias veces, Beto Bambriones de Servier, Jan Núñez, Maru Ramírez. Maru, te estamos esperando que regreses con nosotros. La maestra Adriana Tepepa desde Miacatlán, Morelos. Y bueno, hay muchísimos saludos. Cuando gustes, creo que ¿Puedo hacer sí, una adelante, pregunta antes de adelante. que inicie? Ya informa. Mira, ahorita que comentaba Jaime de las dietas, ¿verdad? Las dietas de hambre. O que el atracón también, que se comentó desde la vez pasada. Los trastornos alimentarios, ¿no? Alimenticios. ¿A qué se debe que una persona, de una manera muy práctica para que nos escuche nuestro público, a qué se debe que una persona que repentinamente baja de peso, tiene una obesidad grado 2, grado 3, está demasiado pasado, a qué se debe que en un mes, independientemente de las dietas, que si yo como de todo, tienda a bajar rápidamente y dice, mira, yo estoy muy bien, estoy bajando de peso. Salud. Y llega un momento en que ese baja de peso tan brusca se está manifestando como, yo estoy bien de salud, nada está sucediendo, yo puedo comer de todo, y aparentemente relativamente compensado. De manera práctica, ¿a qué se debe esa descompensación? ¿Y por qué se puede mostrar de esa manera? ¿En dónde está el error que están cometiendo? Bueno, ahí va en dos bemoles, ¿no? Aquellos que hacen dietas prácticas o rápidas y en una asesoría. El doctor hablaba, por ejemplo, del ayuno intermitente, que ahorita se puso de moda, que hay mucha gente que se capacita para hacer eso. Es decir, no solo es tomar una aplicación por medio de una vía electrónica y decir, bueno, yo voy a dejar de comer 16 horas y voy a comer 8, ¿no? Pero no llevan una adecuada pues vigilancia de un profesional para saber si es candidato a esa dieta, cuántas horas son y lo que debe comer en el tiempo adecuado. Hablando igual la vez pasada de dieta cetogénica, es la misma historia, es decir, la cetosis sirve, la cetosis funciona, pero siempre llevada por un profesional para saber el tiempo que se debe llevar a cabo y la suplementación. Entonces, estas descompensaciones de pérdida rápida de peso sin un manejo adecuado por un profesional hacen que el paciente pues sí pierda peso, pero se descompense porque pierde nutrientes, porque no está bien suplementado, porque no está bien nutrido. Sí, o sea, yo podría hacer un ayuno de 16 horas y comer 8 y me como una pizza y una hamburguesa en ese tiempo, es decir, comida chatarra. Entonces, resulta que eso, en la cronicidad, baja muy rápido de peso al paciente, pero lo malnutre. A veces entendemos el tema de desnutrición con el de malnutrición. Desnutrición, pues es un niño de África, ¿no? Como estos que vemos en los reportajes, con estas dos entidades de desnutrición proteico-calórica, y marasmo, cualquiera de las dos variantes, exacto. Sí, pero malnutrido es aquel paciente que efectivamente baja de peso o que está gordito, pero que no está en adecuado aporte nutricional. Es decir, entonces es cuando le dicen, bajaste de peso y te ves muy mal, te ves, te ves cansado, no rindes, te ves agotado, y tiene que ver por la falta de complementación de ese peso bien controlado. Yo hoy en día hago los dos procesos de dieta, o sea, hago tanto ayuno intermitente como cetos, le digo, yo me ajusto a lo que el paciente requiere y está con la inquietud. Pero yo sigo pensando en la vieja escuela, al final vamos a regresar a comer de todo, el cuerpo ya adaptado al metabolismo de la glucosa. El tema es qué glucosa, no es lo mismo que sea una dona o un pancito y que nos lo echemos de vez en cuando. A comer frutas, a comer cereales naturales, a comerlos en cierta cantidad y en cierto modo, así ¿no? Ahí, acabas de decir la clave, sí. En cierta cantidad, porque hay gente que dice, pues sí, puedo comer toda la cantidad de frutas que sea, aguas con también eso, es azúcar, porque también hay gente que con los de estos famosos concentradores de alimentos, sí, es cierto. Se meten unas bombas. Le digo, bueno, cuando es pura hierba no hay lío. Exacto, pero se meten unas bombas de 2000 calorías, se avientan su licuado, tengan cuidado con eso.
Sí, y no, yo recuerdo una paciente que me dijo, es que yo no sé por qué estoy engordando si nada más como fruta. Y le contesté, ¿qué crees que comen los gorilas? Se comen 2 kilos de fruta, ¿no? Sí, en los concentradores esos de... Y ahora que están al 2x1 más una bocina de Eso no regalo lo sabía, y doctor. unos lentes, ¿no? Entonces, Te lo pasa cosas. cuidado con eso, ¿no? Para ¿Sí, saber. doctor? ¿Dónde está así? Por eso, Para saber. es que, o sea, las estrategias comerciales, todo eso, pues hay que tener mucho cuidado. Porque sí, enganchan a la gente. Hay estrategias comerciales muy abrazadoras y entonces la gente se deja ir, te sacan una imagen de una gente súper fuerte y entonces la gente se vende con esas imágenes y creen que estos equipos, aparatos de ejercicio, que por comprar un X aparato de ejercicio te vas a poner así de inmediato. Bueno, Es todo un proceso, ¿no? Es como el Melvin del cereal, Ajá. que antes No. era gordito, después fue fitness y ahora lo dejaron muy fit, ¿no? tú lo acabas de decir, yo creo que es algo muy importante y no, yo también comulgo con lo de la vieja escuela, ¿no? Sí. El hecho de tener un sobrepeso, también, o sea, nosotros como ginecólogos nos han preguntado, bueno, ¿qué hago para bajar de peso? Entonces, yo les digo que hagan dieta y todo ese tipo de cosas, pero que bajen poco a poco. O sea, lo primero que les pregunto es, ¿cuánto te llevó llegar al peso en el que estás? ¿Y quieres bajarlo en una semana? O sea, no se puede. Si te llevó 2 años, en 2 años bájalo. Y créeme que va a ser más difícil que lo subas, que eso es muy importante. Tenemos aquí varias preguntas, ya vamos a empezar. Sí. Y qué bueno, porque eso significa que Ahí está va. haciendo puya. Sí. Dice, doctores, ¿a qué se refieren con grasa visceral? ¿No es lo mismo? Saludos, Carmen. Y otra pregunta, doctores, ¿hay enfermedades que nos hagan subir de peso y por más esfuerzos que hagamos no se pueda bajar? Sí, hay muchas. Sí, Lo sé. lo habías mencionado tú hace un momento. Exacto. No, y por ejemplo, Los el ovarios hipotiroidismo. poliquísticos. Sí. El hipotiroidismo. ¿sabes? Pues Sí, sí. la grasa visceral, como el nombre lo dice, está entre las vísceras. Es esa capacidad o ese espacio virtual entre los órganos adentro de la cavidad del abdomen. Por eso les digo a las pacientes, la visceral ni con lipo se las quitan. No. Porque luego Exacto. nos ha tocado ver pacientes que se hacen una liposucción porque tienen una pancita bastante interesante y el cirujano las deja súper planitas con casi nada de grasa arriba del estómago, pero casi todo el estómago, la grasa está adentro. Entonces esa, pues solo con una laparotomía, el doctor que es cirujano. Sí. Lo que les quitan Pero, es lo de afuera, pero ¿no? la Sí, realidad es que no, moldea no- nada más. exacto, esa grasa no se puede quitar, es una grasa que se va formando Exacto. adentro de los órganos, que es un poco diferente la morfología y la fisiología, a diferencia de la lonjita que vemos afuera en el abdomen. Claro, hay grasa entre los órganos, ¿sí? Y hay grasa que cubre Sí. prácticamente Sí, esa es todo la el visera, cuerpo. es la tópica, ¿no? La que está rodeando Exactamente. toda esa parte. del Musculoso órgano. cuerpo que tenemos. Sí, o sea que hay pacientes que son muy tripones, ¿no? Exacto, por así decirlo. Y también la grasa, la adiposidad, que es la grasa externa. Bueno, ahorita que dices tripones, yo he visto en pacientes que son, ¿cómo se llama? Que no comen carne y ¿Vegetariano? que son vegetarianos o veganos o Vega. cosas. Ellos tienen sus tripas mucho más desarrolladas, son más tripones. Ujú. Y tienen otro tipo de cosas, porque Tienen también muchos eso trastornos. es algo muy importante, ¿no? La persona que quiera ser vegana o vegetariana y todo, yo creo que deben de tener
asesoría. Una asesoría porque así nada más decir, bueno, ya voy a dejar de comer carne y se acabó, tampoco Luego es tienen muy trastornos sano, metabólicos porque importantes. exactamente. Fíjate que O tienen sea, un sí, déficit de ciertas sustancias. Claro, sobre todo aminoácidos esenciales. Claro. Proteína. Vitamina DHA. B12, Si no están vitamina bien, D, calcio. bien orientados, aguas. Yo no estoy criticando, No, todo es pero respetado. Aquí lo que nos marca en el programa es el respeto a las gentes. Pero yo lo viví con mi hija, ¿no? Que un tiempo quiso ser vegana y acabó con una anemia tremenda, ¿no? claro, Sí, exacto. Y entonces después, para levantarle el hierro, pues, No, está. y tuvo que pasar por unos procesos de alergias, porque ya después le causaba alergias la carne, y pues tuvo que sufrir todo su proceso, porque pues ella decía que leyó y que dije, pues podrá ser muy leída, mijita, pero Sí, no se lo que trata se de deja eso, de ¿no? comer se va provocando cierto grado de intolerancias y el día que lo quieres comer ya no lo procesas. Como los lácteos. como lo Exactamente. vamos. Pierdes las enzimas de la manera de digerirlo y te deterioras. Así No absorbes nutrientes. Es el delito que se corre. es, que se corre. Y contestando rápido a la pregunta, si hay trastornos que pueden hacernos bajar de peso. El ovario poliquístico, como lo comentó el doctor, el hipotiroidismo, también enfermedades a nivel de hipotálamo, ¿no? Trastornos de cortisol, Exacto. trastornos de resistencia a la leptina, a la grelina, pero que la realidad es que son muy pocos los casos que tienen un origen de estas enfermedades, por así decirlo, metabólicas o crónicas, a comparación de todos los casos que tienen que ver más bien con la inactividad y con el no comer Sí, de son forma mínimos. adecuada, ¿no? Ajá. En porcentaje. Y hay que Así es. tener Menos cuidado del la 1%. gente que usa la metformina para bajar de peso. No es la indicación la metformina para bajar de peso. Para O- ovario poliquístico sí. Sí, lo que yo he visto es que usan metformina y hormonas tiroideas sin prescripción médica y sin hacerse una prueba de un perfil tiroideo antes. Es que la comadre a la comadre o a alguien le encontraron hipotiroidismo, era gordita, tomó hormonas tiroideas, se mejoró su peso y dijo, Yo me las voy a tomar. yo me las voy a tomar también. Cosa que, pues, no debemos Y hacer. hay que titularlas cada 8 a 12 semanas mínimo, ¿no? Porque cambian. Y lo que es Pásale, bueno ¿cómo? para mi comadre no puede ser bueno para mí. Sí, la comadre tenía hipotiroidismo, pero ella puede tener otro tipo de trastornos, ¿sí? No está mal de la tiroides, sino de la tragoides, Otra cosa. Que es más frecuente. que es más frecuente. Pero bueno, Bueno, yo creo Doctora. que Jesús, si quieren estamos- empezar, que bueno, la ventaja es que vamos siendo dinámicos con las diapositivas para no aburrirnos. Bueno, hoy nos tocó hablar sobre COVID y pues obesidad. Y bueno, hay algunas en las que no me voy a detener mucho. La que sigue, por favor. Pues bueno, ya hablamos un poquito de esto, el tema de la obesidad no solo pues nos está costando problemas de salud pública, sino que representa gran porcentaje pues del PIB a nivel nacional o mundial. Entre más pacientes, no en el sector privado, sino en el sector público existan con enfermedades como obesidad, va a haber más pacientes con diabetes, con hipertensión, que representan un gasto. Y no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me tocó empezar a ver muchos pacientes que debido a la pandemia, pues llegaron a la consulta después de 6 meses sin tratarse, ¿no? Porque en su unidad de salud pública les dejaron de dar el medicamento. Y entonces resulta que llegan 6, 7 meses después sin tratamiento para la diabetes, para la hipertensión, para la dislipidemia, para el hipotiroidismo. Y llegan, pues obviamente descompensados. Varios me tocó ver con falla renal, o sea, de haber suspendido los fármacos tanto tiempo.
Y bueno, pues esto representa no solo pues un tema en salud, sino que el paciente ahorita está costeando todos estos insumos y yo creo que se está dando cuenta de lo que aparentemente a veces solo hacemos responsable al gobierno y dejamos de lado nosotros, ¿no? Muchos pacientes a lo mejor si bajaran de peso bajarían el nivel de fármacos para la diabetes, el nivel de fármacos para el colesterol y el nivel de fármacos para la hipertensión. Entonces el control hace que esto sea mucho mejor. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ok, entonces aquí sí me voy a detener porque de esto hablamos mucho. Y era lo que comentábamos, pues la obesidad en sí, en el tiempo puede llegar a generar todas estas enfermedades, ¿no? No solo la diabetes, la resistencia a la insulina, que siempre es como la antesala a la diabetes. Y regresando un poco al tema que trataba el doctor, hay un marcador, no sé qué tanto lo utilice usted. Yo lo empecé a utilizar mucho con la finalidad de demostrarle al paciente que algo estaba pasando, que es el Quantos R1. ¿Cuántos habrá? Ujú. Entonces, de pronto, lo que decía el doctor, de pronto la curva estaba normal, la glucosilada salía normal, no sé qué, le mandaba a hacer el Quantos y salía con resistencia, ¿no? Entonces le decía, ves, ya estás a ¿Cuántos un RI? paso, Ujú. ajá, Sí. nada más que en muchos lugares creo que no lo hacen tan frecuente, pero cuando sí a mí un paciente me grita y no me cree, sí le mando a hacer el estudio, Ujú. como para que empecemos a tomar un poquito conciencia ambos de que tiene que hacer como una modificación en el cuenta, estilo de exacto. vida. Ahora, está pasando mucho en esta pandemia, no sé si a ustedes les pasó, que de pronto les llegaban pacientes que subieron 5, 10, 15 kilos, grandes ya, y de pronto esta restricción en la obesidad central les impedía la mecánica ventilatoria Exacto. adecuada. Es decir, Es muy frecuente. el pulmón, digo, porque a veces mucha gente como que tiene la inquietud de esto en la audiencia, el pulmón tiene una capacidad de distenderse como un globito para llenar el aire, ¿no? Entonces, si yo empiezo a tener, pues subo de peso y me crece la pancita, y aparte muchas abuelitas me llegaron chiquitas, ¿no? Con una pancita prominente, resulta que de pronto, pues la restricción entre el cubrebocas, que de por sí te restringe, y luego el hecho de que el estómago causaba un volumen, hacían respiraciones cortas Y y superficiales. superficiales, entonces les empezaba a dar hipoxemia, pero o baja en la saturación, pero por un tema de Exacto. restricción, no que realmente tuvieran COVID. Ajá. Y si Sí. luego las acostaban, pues Comprime. obvio Peor. ese estómago Peor. se iba Disminuye la y capacidad. era más Sí. restrictivo. Entonces, Lo me vemos habla- con las embarazadas. ¿sí? Pero Curioso. Es un fenómeno que vemos con las embarazadas, que inclusive, o sea, las embarazadas, al estar acostadas, boca arriba, el peso del bebé hace que los grandes vasos, aorta, vena cava, se aplasten, le llega menos sangre al corazón, y eso le da una falsa sensación de falta de aire a la paciente, y le baja la presión, y se sienten mal. ¿Sí? Entonces, eso es algo que también en obesidad lo vemos. Y sí, fíjense, lo que está comentando es una capacidad de ventilación totalmente restrictiva. Pero ahí va lo peor, porque no nada más es, doctora, compañeros, ustedes lo saben, es restrictivo, se convierte, sino cuando el paciente tiene componentes de que fuma, de que está expuesto totalmente al bioma, donde hay carbón, no se diga, leña, con muchos años de tabaco, o fuese un fumador totalmente pasivo, está adquiriendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay obstrucción de la vía. Entonces no nada más va a ser restrictivo, se convierte en doble mecanismo, obstructivo, el aire entra pero no sale. Entonces imagínense un paciente que tiene un sobrepeso, una obesidad mórbida, compactado. Ese corazón, ¿cuánto está trabajando? entonces Esa presión arterial, ¿cuánto se está empieza a subiendo? disparar. La presión pulmonar, ¿cuánto está subiendo? Entonces, eso es muy importante, lo que comentaba, doctora. Y digo, y me pasó que están llegando estos pacientes y de pronto les preocupa porque ya todo el mundo se compró su oxímetro. Sí, ya Y todos entonces traen su- yo le decía a una paciente que vi ayer, ¿no? Le decía, bueno, es que si vemos el récord de tu mamá, pues la señora fumó 30 años, 2 cajetillas diarias, y estamos viendo que su saturación de por sí era del 90-89% por el EPOC.
Ujú. Y entonces ahorita, pues con los kilitos que se echó arriba y la pancita que le creció como 10 centímetros, pues la restricción es mayor. No es que ya tenga coronavirus, ni es que ya tenga ninguna Sí, otra esa es cosa. observación muy buena. Entonces, Muy buena. esta parte de ver el contexto del paciente antes de empezar a querer darle todas las terapias y empezar pues a alarmarse en el domicilio, y ver más bien como todos los factores pues anteriores que tenía el Sí. paciente o los antecedentes para ver qué es lo que está Se ocurriendo. van sumando. Y digo, no sé ustedes, pero a mí me pasó que estoy encontrando enfermedades pulmonares crónicas que no se conocían, que no se habían investigado porque a nadie le preocupaba, o enfermedades pulmonares intersticiales por otras cosas, o sea, neumoconiosis, aspergilosis, ya me tocaron 2 casos, ¿no? Que de pronto estamos viendo lo que decía, o sea, esta cuestión como de las cosas ocupacionales en el tiempo, gente que trabajó con leña o fibras o en fábricas, y que ahora estamos Sí. viendo los granulomas y los trastornos respiratorios, pero que no son COVID. Oh, y ¿no? es importante lo que dices, doctora, porque en la clínica pulmonar de la INAH está catalogado que más del 50% de la población tiene un grado de obstrucción pulmonar. O sea, en otras palabras, tiene un grado de POC, que están caminando por las calles y que ni cuenta se dan. Sean Así es. con sobrepeso o obesidad mórbida o en condiciones normales. Entonces imagínense ahorita con esto de las complicaciones que se van generando. Por eso se dice que categóricamente los que sean más potenciales para generar y desencadenar COVID son los que tienen todos estos factores de riesgo. Pues tan solo vivir en la Ciudad de México es un factor de riesgo. Así es. Exacto. Así es. Vivimos entre la contaminación del smog. Y bueno, la diapositiva muestra Ya. todas las cosas que podemos llegar a tener, que es esto que se decía ahí como síndrome de hipoventilación obesidad, que es la restricción pues generada Ujú. por el exceso de peso y la pancilla chelera. Exacto. Pero de pronto empezamos a ver que pues también la presión se eleva por esto, de la osteoartrosis pues es esta degeneración de los huesos. Hay que recordar que por cada kilo arriba de mi peso representa 4 kilos en una rodilla. Entonces, si yo tengo 10 kilos arriba, son 10 kilos de presión sobre mi sistema ortopédico. Entonces, mucho les está pasando que empiezan a tener ahorita dolores de columna, dolores de cadera, dolores de rodillas, porque subieron de peso y Ujú. no es que tengan otra cosa agregada ahí, sino realmente el peso está haciendo o brincando a la luz estos problemas que probablemente ya había un desgaste y que ahora se está viendo con más O sea, te regularidad. refieres a la osteoartritis, A la osteoartrosis, osteoartrosis. degeneración de cadera. En generación de de cadera. rodilla. Ok. Y la enfermedad por reflujo, que de pronto empezamos a ver muchos pacientes que sienten como esa sensación de dolor en la boca del estómago, que se les regresa el jugo gástrico, o que se levantan con tos, Tos porque nocturna. Sí. ajá, que hacen reflujo mientras duermen y aparte no ventilan bien, no hacen apnea y roncan, y se levantan con la garganta cerrada y se levantan con toda esta cuestión. Ahora imagínense un paciente con sobrepeso, con reflujo, con una enfermedad pulmonar obstructiva y aparte diabético, hipertenso, dislipidémico y descontrolado, pues se hace una bomba inflamatoria si le da Flaco, COVID. ojeroso y sin. Sí, ¿no? Y luego, Cansado. doctor, no sé por qué me duele la garganta. Pues son respiradores bucales con una gran deformación de todas las Roncadores. vísceras Roncadores. Ahora, y con pero- reflujo. alguien Sí. me decía en una entrevista, bueno, no podemos bajar de la noche a la mañana los kilos que subimos, pero yo Sí. le decía, bueno, es verdad, pero si el COVID en 7 días te agarra con la presión controlada, con la diabetes controlada, Así con es. el colesterol estable, comiendo más sano, empezando a hacer algo de ejercicio para mejorar la resistencia vascular y la actividad cardíaca, te va a agarrar a lo mejor en un 5 o 10% en mejores condiciones que si tienes todo descontrolado. Exacto. Entonces, aunque sea un pequeño avance en lo que vayamos haciendo día con día, siempre va a ir sumando el que nos vaya mejor si llegamos a contraer la enfermedad. O sea, si tenemos muchos kilos, no esperemos que nos volvamos flacos, le digo, casi como agarrar un cuchillo y rebanar lo que nos sobra y ya nos curamos, sino el empezar a hacer modificaciones día con día para que esto vaya mejorando cada vez más, ¿no? Sí, sí que aumenta el riesgo de llegar a terapia intensiva y a intubación. O sea, las comorbilidades que trae el paciente tienen mucho que ver el futuro que tenga el paciente dentro del mismo padecimiento, ¿no? Exacto. O las complicaciones que pueda tener. Crítico.
Así es. severo. Llegar o no a la intubación. Así es. Aprovecho para pedirles a nuestra audiencia que manden sus preguntas al WhatsApp 55 12 42 35 75. Repito, 55 12 42 35 75. O el otro teléfono es el 55 85 36 94 17. Repito, 55 85 36 94 Ya lo están 17. poniendo en pantalla. Correcto, y pues ya está ahí en pantalla. Y aprovecho para mandar unas preguntas. Dice: doctores, una mujer después del parto, ¿cómo puede bajar y recuperar su peso? ¿Es posible? ¿Y qué recomiendan? Saludos, Samantha. Pues yo lo primero que le recomendaría es no subir de peso durante el embarazo. O sea, no engordar. Puede uno subir de peso durante el embarazo y es normal. Hasta 12 kilos puede llegar a subir. Pero engordar no es lo mismo que subir de peso independientemente del embarazo. Entonces, ojo a todas las pacientes que estén embarazadas. Y mi recomendación inicial de salida es no engordar. O sea, no Jaime, en otras palabras, que antes de embarazarse no tengan sobrepeso. Que esa es otra. Que se preparen para el bebé. Esa es otra. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante. El embarazo es como hacer un viaje, ¿no? O sea, si tú vas a hacer un viaje y de repente de la noche a la mañana agarras tus cosas y te vas, lo más seguro es que no te vaya muy bien en ese viaje porque no estás preparado para ese viaje. En cambio, si tú piensas hacer ese viaje, lo estás meditando, estás ahorrando dinero, estás comprando, si vas a ir a la playa, ropa especial para la playa, etcétera, etcétera, y agarras tu coche, lo metes al taller antes de ir, etcétera, varias cosas. Que te prepares. Pues te va a ir muy bien, en ese viaje, lo más seguro. Igual el embarazo. Si estás pensando embarazarte, o sea, si ustedes como pareja están pensando embarazarse, pues lo ideal es desde antes prepararse para ese embarazo. Prepararse significa ir al médico, acudir a la consulta con el médico. Yo les pido ciertos anticuerpos, o sea, el perfil TORCH, para ver cómo vamos, para ver si no necesitan alguna vacuna, porque ya embarazado ya es diferente el manejo. Se deben de programar, no deben de estar de peso. obesos. Si la paciente ya está con sobrepeso, Sí. Y aún así se embaraza, Jaime, el problema es mayor, sí. imagínate con sobrepeso, obesidad, más cuántos kilos más te gustaría que están subiendo. Pero ¿Cuánto? digo, aparte sí hay como un rango de peso que manejamos cuando se manejan Así embarazadas. es. Si la paciente está en bajo peso, puede subir desde 14 hasta 16 kilos, pero estoy hablando de índice de masa corporal por debajo de 20, que es muy raro. Ahí ya sería otro tema, ¿verdad? Ajá, o sea, Otro de tema. un índice de masa corporal normal es de 9 a 12 kilos máximo. Ujú. Y si agarramos a la paciente con obesidad, es de 7 kilos lo ideal hasta 9 y sale bye. Entonces Exacto. imagínense todas aquellas que suben 20, 30 kilos. 30 sí, kilos, es un sí. estado Lo que inflamatorio nos diste impresionante. entender que son los extremos. Entonces, a ver, aquella persona que se embaraza con un índice de masa por debajo de su peso, el riesgo que corre también es que su embarazo sea mal llevado. Claro. Y el día de mañana, que sus hijos, en sus generaciones, por descompensación, sean obesos y sean cardiópatas. Esta Entonces, cosa es del gen todo lo ahorrador, ¿no? contrario. Claro. Y si a esa paciente que se embarazó con sobrepeso, que además engordó durante el embarazo y que además adquirió COVID,
tampoco le va a ir muy bien. O sea, le va a ir, lo más seguro es que no le vaya bien, Exacto. tanto por el COVID como por el embarazo. O sea, se van a juntar varias cosas. Y vamos en el hipotético caso de que, bueno, ya se embarazó, ya tuvo a su bebé y quiere bajar de peso. O sea, ya vemos la siguiente fase. Lo primero que yo les recomiendo es que no eviten la lactancia, o sea, que se incremente la lactancia. La lactancia es muy, muy importante. Que sigan comiendo o que coman en forma normal y que en su caso acudan con un especialista para que les lleve un régimen dietético, porque el hecho de lactar también es algo muy, muy importante que no podemos dejar de lado, ¿sí? Y hacer una dieta, ya tuve a mi bebé, ahora voy a ponerme en ayuno total. Lo vemos, desgraciadamente es algo que sí se ve frecuentemente. Y para promover eso, yo siempre les digo, la lactancia te baja más de peso que 100%. cualquier dieta. Es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. Yo por eso promuevo mucho la lactancia. Tomen Y mucho aparte que líquido. protege a tus bebés de todo. Doctores, doctora, ¿qué opinan ustedes de las proteínas o testosteronas, dice aquí, que luego dan para aumentar músculo? ¿Lo recomiendan? Saludos, Carlos. Bueno, ese es un tema como punto y aparte. Otro tema. Vigorexia y cosas de eso. Porque tiene que ver con toda esta parte del deporte, pues llamado culturismo, halterofilia y general. Entonces, digo, la realidad es que hay que recordar que el cuerpo humano tiene sus propias hormonas en su propio entorno y en su propio equilibrio y es una máquina perfecta. Y salvo honrosos casos de algunos pacientes, hay necesidad biológica de generar, pues, dar este tipo de... Cuando hay indicación. Cuando hay indicación. El Exacto. hecho de que se te use de forma recreativa para alguna actividad deportiva quedaría en otro rubro que obviamente no es el tema de la salud, que es lo que promovemos. Y como dices, doctora, si no se necesita, entonces lo que estás provocando es un daño a nivel de tu corazón, un infarto, etcétera. Entonces, si no está indicado, no se usa. Todo debe ser controlado. Fíjate que hay preguntas muy interesantes, doctora. ¿La ansiedad o el estrés es motor para aumento de peso, aunque se coma más saludable, lo más saludable posible? Saludos, Eli. Pues sí. Pues sí, de hecho este programa yo creo que también fue pensado, que hoy es el Día Internacional de la Obesidad, hoy 4 de marzo. Parte de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Un saludo a todos los gorditos. La gordofilia. Parte de lo que estamos viviendo hoy en día es generado mucho por el estrés. O sea, digo, no sé ustedes, pero a mí me pasa muchísimo que hay pacientes que bajaron 30 kilos porque les dio ansiedad, porque dejaron de comer, porque creyeron que se iban a morir. Pero la mayor cantidad de gente empezó a ver a la comida como un tema de mejorar esta cuestión de las endorfinas. Luego se me figura la imagen de la chica deprimida comiendo helado, viendo la tele o las películas, ¿no? Entonces, el binomio es sumamente importante. La ansiedad y la depresión causan obesidad. La obesidad causa ansiedad y depresión, entonces casi nunca van separados, ¿no? Es bien interesante, porque creo que esa pregunta la hicieron la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué tanto la ansiedad causa obesidad? Pues sí causa obesidad, lo estás comentando, porque hay 3 hormonas. Está la grelina, está la leptina, está la adiponectina. Y hay un desbalance. Al ver ese desbalance, entonces vas a incrementar tu peso. Hay una de que la ansiedad sí lo genera. Berenice Arriola Navarrete dice: ¿con qué estudio puedo saber cuánta grasa visceral tengo? Bueno, es muy fácil. A ver, pues. Yo sí los promuevo, aunque no promuevo que compren una báscula en casa, a menos que lleven una asesoría en línea o con alguien, porque luego se trauman subiéndose a la báscula cada rato. Si yo que la tengo ahí, les digo a los pacientes, tampoco es saludable estarse midiendo constantemente, ¿no? Genera un tema mental como de apego a querer llegar a un peso por una cuestión estética o demás, ¿no?
pero hay ciertos aparatos o básculas que existen que pueden llegar, una tanita puede llegar a medir la grasa intraabdominal, lo pueden hacer con su nutriólogo o su asesor, o algunos médicos también tienen sus aparatitos en el consultorio, y de esta manera saber cuánta grasa visceral existe. Son métodos doblemente indirectos, no requieren ningún estudio, es subirse a un aparato, agarrar unos electrodos Es y por plantar. impedancia, ¿no? Es por impedancia. Sí. Pues más saludos a Alex Beca, a Anita Casas y a Lupita Gareda Sánchez, y también a Guadalupe Cavieres y a Lidia Araceli, que sigue viéndonos, a Maru Ramírez, que sigue también en línea con nosotros, y Sai nos está mandando aquí unas notificaciones. Vamos a ver qué desea nuestra producción, y seguimos con alguna otra diapositiva. A ver, Que si queremos hacer una Un breve break. pausa, hacemos una pausa de 2 minutos para cambio de café, ¿verdad? Hacemos una pausa, Jesús. El show de medio tiempo, ¿no? Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios, y podemos empezar con pequeños cambios que traerán grandes diferencias en nuestro organismo y nuestra vida, como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que 2 maestras en nutrición han impulsado, facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram, @Nutret_MX, Facebook, @NutreteCDMX, o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nútrete nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret_MX o por Facebook en NutretCDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.
Uno. Regresamos, amigos, y regresamos. Y saludos a Elvi Camarena. Y pues tenemos más imágenes de la doctora Ariana Paola Canché Arenas, Y varias que está preguntas. excelente y el rating va hacia arriba. Muchas preguntas, hay muchas preguntas Y todavía. bien interesantes, fíjate. Todas. ¿Cuál de ellas? Fíjate que hay varias preguntas y las voy a dar en el orden que las tengo, no en orden de importancia, porque todas son muy importantes. Doctora, para una persona que tiene problemas en sus rodillas y espalda, ¿qué ejercicios recomiendan para bajar de peso a la par de una buena alimentación? Saludos, Caroline. Y hay otra que fíjate, ¿hasta cuándo la obesidad es mortal o peligrosa? Saludos, Samuel. Yo Buena creo que la pregunta. obesidad es peligrosa En siempre. En Siempre. general, sí. A ver, sacamos. Pues bueno, primero lo del ejercicio hay que individualizar. Claro. Sí, Si tenemos un paciente con mucho peso y como mencionan, mucha gonartrosis o desgaste de rodillas, y yo lo mando a caminar al parque, pues voy a No. hacer que esa rodilla le duela más Sí. y que menos camine. O Claro. alguien con desgaste de columna, por ejemplo, o de cadera, o problemas de cadera, pues también la caminata o el tratar de subirse a la caminadora no es lo más prudente. O inclusive aquellos ejercicios, por ejemplo, hay gente que quiere hacer yoga o que se quiere meter al gimnasio. sí. Entonces, yo creo que el ejercicio siempre va en función del grado de De degeneración lesión. ortopédico, la Ujú. edad y el estado de salud del paciente. Entonces, La condición. no se puede generalizar como, Claro. como una receta de cocina, ¿no? Sí hay que ver el caso, evaluarlo, ver qué es lo que le Y conviene. algunos fortalecimiento Claro. de los paravertebrales. Nada Eso es más. muy importante. Y que eviten hacer ejercicios de alto impacto. Es como una paciente que me acaba de mandar Gabriel, que vive en Houston, embarazada, 130 kilos de peso, diabética, y dice, es que ya bajé 30 kilos, pero dije, sí sabes que te tengo que insulinizar, ¿verdad? Pues es que yo con la metformina me está yendo muy bien, dije, sí, pero te tengo que insulinizar si quieres continuar con tu embarazo. Claro. Y la insulina Y no, me hizo no se todo- contrapone con el embarazo. No, Se por eso, rescata. pero me hizo todo un drama, dije, o cambias de médico. Es que yo vivo en Houston, donde vivas, con mi receta pasas con tu insulina, Claro. tengo acreditación norteamericana, no puedes seguir con metformina en la gestación. Hay quien se la juega, no le pasa nada, pero la indicación en gestación es insulina. Salva vidas. Rescata vidas. Bien Sí, dijeron. sí. Te va a ir Y bien. gente embarazada le tiene miedo Y a complicaciones. la insulina y Y es voy a algo que se seguir. puede. Y voy a seguir con la insulina. Dije, mientras estés gestando y mientras estés amamantando y Fíjate, ya Roberto, no vas a hay, subir de hay peso. una falsa creencia deberíamos de hacer un Sobre- programa sobre los hitos Tratamientos. Los mitos. y mitos y pitos De la insulina. de varias ¿De la cosas de la Ah, insulina. bueno. O sea, la gente piensa Sí, que me gustaría que tú lo el mandes. hecho de ponerte insulina hace que te vuelvas adicto y ciego. No, y yo se lo dije, también me acaba de llegar una enfermera, bueno, se dice enfermera, que trabaja en una institución con más de 600 de glucosa. Wow. Y le dije, según ella usaba insulina, y dice, ¿cuánto te pones de insulina? 1.5. Dije, ¿1.5 de qué? ¿Y cada cuándo? No, 1.5, digo, ¿de qué y de cuál? Porque eso que traes, ¿De qué medida? o sea, sí, No, o sea, pues, no es lo mismo de no, acción rápida. o sea, y- sí, de qué insulina y de cuál, o sea, porque es o sea, y dices que eres enfermera, soy
auxiliar, ayudante de enfermera, dije, pues, estás jugando con tu salud de una manera tremenda. Tienes que respetarte ahorita que todavía te voy a corregir metabólicamente, hidratar, todo eso, pero si tú no te pones la insulina como debe de ser, y aparte con un tratamiento coadyuvante con la insulina, necesito volverte a ver en 3 días. Ya iba más o menos, la volví a citar y otra vez para arriba, te pusiste la insulina. Es que se me olvidó. Le dije, ¿sabes qué? Te sugiero que cambies de médico, porque así no vas a entender hasta que pierdas la vista y vas a empezar con problemas renales, otro tipo de problemas. Entonces, no, mientras tú no aprendas a quererte, a querer tu diabetes, vas a tener muchos problemas. Y eres una mujer joven. Empiezan menos con de 50 retinopatías. años. Sí. Y lo primero que pierde el diabético es la vista. Por Y la después de retina. ahí empiezan muchos problemas. Así es. Y entonces, desafortunadamente hay veces que y me dicen, es que me vas a regañar. No, yo no regaño, nada más simplemente te digo las cosas como son. Tienes que aprender a quererte, a querer a tu diabetes, porque la diabetes te va a acompañar el resto de tu vida. Amar y aceptar tu padecimiento y hacer lo tuyo. Ese es tu... No sé qué les digas a tus pacientes que tienen una obesidad mórbida, que tienen un grado de obesidad y quieren que de la noche a la mañana, ¡prun!, mágicamente los bajes de peso. No es posible. Tienen que aprender a comer, aprender a quererse. No hay de otra. Si el paciente no está consciente de qué es lo que quiere, no va a poder lograr sus objetivos ni sus metas. Yo siempre hago como una analogía, quizá un poquito burda, pero para que el paciente entienda un poco como los tratamientos, ¿no? Le digo, imagínate que la torre hospitalaria es tu cuerpo, cada piso es un órgano, cada vía de acceso y el elevador es una arteria, una vena, un capilar, ¿no? La señorita enfermera o asistente es la insulina, tú eres la glucosa y la célula soy yo dentro del consultorio. Entonces, si ella, su chamba es anabólica, es decir, es agarrar la glucosa, presentármela y meterla a la célula. Si ella empieza a mal funcionar, pues le doy un expreso. Es una analogía, ¿no? Les digo, o le doy un Red Bull, ¿no? O le digo, ¿qué es? Le doy metformina para que mejore su actividad. Le digo, la resistencia a la insulina tiene que ver con que yo como célula, en un paciente, en otros contextos, ¿no? Que fue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo de peso. Le digo, es como si yo estuviera en el IMSS, le digo, y en lugar de ver 8 pacientes en 8 horas, viera 30 pacientes en 8 horas. Me va a ir dejando una carga de trabajo que voy a dejar los sobres Manila ahí almacenados, es como si fuera la grasa en el cuerpo. Y la chamba se me va a ir acumulando por meses, semanas y años, hasta que llegue un día en el que yo le cierre la puerta a la insulina y le diga, ¿sabes qué? Ya no te voy a dejar que me pases a nadie. Doctor, pero pues hay un montón de pacientes allá afuera en la salita de espera, ¿no? O sea, en el capilar o en la sangre. Sí, pero oye, yo tengo un montón de grasa aquí para utilizar, es decir, pendientes, como por qué dejaría que siga. Entonces empieza la resistencia, le digo, entre el cuerpo y el trabajo de la insulina. No es que tu insulina no trabaje bien, pero si este binomio se perpetúa, de pronto no nada más yo te voy a cerrar la puerta, sino otro doctor, y entonces cada vez va a haber más pacientes en la sala de espera, cada vez se va a aumentar más la glucosa a nivel sanguíneo, ¿no? Y entonces vamos a empezar a dar otros fármacos, que sería un policía en la entrada, un DPP4, o le ponemos un GLP-1, que es como un ayudante de la insulina, como si trajera un chalán, ¿no? Hasta que llega un día en que la pobre Mirelda, que se llama mi asistente, que está de vacaciones, de pronto tira la toalla y se va con el novio. Le digo, ¿y no hay insulina?
Le digo, entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues el cuerpo ante el fracaso pancreático empieza a bajar de peso muy rápido, pues porque no hay quien le presente a los pacientes. Entonces todo el mundo abre las puertas y empieza a sacar pendientes, es decir, empieza a sacar la grasa, ¿no? Baja de peso, baja de músculo. Le digo, entonces, la insulina que te están poniendo o que te pone el endocrinólogo, ¿no? Es con la finalidad de que tengas un asistente para manejar ese volumen de pacientes. Y entonces todo el mundo esté ahora sí que de una forma homogénea, trabajando de manera adecuada. Ahora le digo, obvio el tratamiento que el doctor te dé, ya sea tal o tal o tal, o la insulina en sí, va a depender mucho de qué, pues del volumen de pacientes, que es la glucosa. Si tú no dejas de comer, no reduces el número de pacientes, no haces más eficiente eso, esto por más que yo siga incrementando fármacos jamás va a mejorar, ¿no? Y entonces le digo, por eso de pronto ves pacientes con sobrepeso pero insulina. No solamente cuando estás flaco es que requieres insulina, porque precisamente lo que se trata de hacer es que el paciente no se quede con su propia insulina utilizándose, sino que la que se ponga de forma exógena compense el trabajo de la otra y que sean como dos asistentes, por así decirlo, trabajando en conjunto para evitar este daño, ¿no? Entonces digo, es un tema interesante, ¿no? Pero el tratar de concientizar que, pues que la obesidad, que es de lo que venimos a hablar, de una forma puede llevar a este fracaso, pues de la insulina de manera crónica, desde la resistencia hasta la diabetes, ¿no? Y hasta el fracaso pancreático. Es decir, cada vez que incrementamos fármacos para la diabetes, va en función mucho del deterioro del propio organismo por la falta de control, ¿no? Y ahora, ahorita que es esa observación que es bien, pero muy interesante toda esa historia, la cuestión de las complicaciones ya al final por no hacer las cosas en tiempo y en forma, como deben de hacerse desde el principio, lo que comentaba Roberto también, Jaime, que al final del camino, cuando realmente necesitemos ya utilizar esos medicamentos a diferentes niveles, ya no los podemos usar porque ya hay un daño totalmente en el riñón, en el hígado, que no nos permite utilizar realmente los medicamentos como los teníamos que haber utilizado desde el principio. Y eso, tiro por viaje. Las personas, ¿qué es lo que hacen? Es que, doctor, es que los medicamentos me están haciendo daño. Por eso no los quiero tomar. Yo lo que les digo de la insulina, que la necesidad de la insulina es como los cajeros de los bancos, que ven gran cantidad de dinero, o sea, de energía que está pasando y que no la pueden, que no pueden agarrar el dinero los cajeros, ¿no? Sí. O sea, lo están manejando, pero no lo pueden utilizar para ellos, ¿no? Y el diabético ve pasar gran cantidad de energía, pero no lo puede, y la insulina lo que hace es el cochecito que mete esa energía dentro de las células, ¿no? Es el acarreador de la energía. Aquí hay unos saludos muy interesantes de Amilcar Constantino. Sé que la doctora Canché eres la mejor y afortunados los que tenemos la bendición de conocerte. Benjamín Arroyo, una gran doctora en entrevista, toda mi admiración. Igual Benjamín Arroyo, la doctora Canché, la más grande, toda mi admiración. Muchas gracias. Hay otra pregunta por ahí. Hay, no, otra, hay muchas. Hay muchas preguntas. Muchas. Sí, de mi exposición. Nada más voy a pasar una diapositiva adelante, para dar por pie a favor. las preguntas. Sí. Y bueno, la verdad es que, digo, referente a todo lo que tiene que ver con síndrome metabólico, hay mucha paja de dónde sacar y mucha tela de dónde cortar. Pero esta diapositiva la dejé porque la di a inicios, bueno, esta es del año pasado. La di más o menos en una exposición como por septiembre del año pasado. Y aquí lo que ellos mencionaban es que se habían dado cuenta, pues en Wuhan, que fue donde empezó lo de la pandemia, que el 30% de los pacientes los vieron que eran hipertensos, el 22% eran diabéticos y hasta el 22% tenían una alteración en las arterias coronarias, que vieron una relación o un impacto, tratando de comparar con el H1N1 allá por el 2009 cuando nos tocó. Yo estaba en la resistencia, en terapia intensiva, por cierto.
y que empezábamos a ver estos fenómenos de la obesidad relacionado con la mortalidad. Hoy en día, como dato importante, hace 2-3 días Pfizer sacó dentro de su estadística, en un estudio en Italia, que de los 298 centros en los que había sido probada la vacuna, el 99.8% tenía eficacia con la segunda dosis, pero que en los pacientes con obesidad habían visto que había una respuesta mucho menor de inmunidad dependiendo del índice de masa corporal. Es decir, ellos inclusive mencionaban la posibilidad de un tercer refuerzo, ¿no? Y que lo que habían visto en las estadísticas es que el tener obesidad y contraer COVID aumentaba 6% la gravedad. Y en un centro en Seattle, en Estados Unidos, lo que vieron es que de los pacientes que se ingresaron a unidad de cuidados intensivos, el 85% eran obesos y el 65% de estos fallecieron. Entonces, cada vez se justifica más la relación de toda esta cascada inflamatoria que mencioné, que es la obesidad, aunado a cualquier otra enfermedad infecciosa. No, digo, ahorita hablamos de COVID porque pareciera pues que es el tema actual, pero la realidad es que si no hacemos una concientización de que tenemos que empezar a hacer pues un tema de argumento social para bajar de peso, de conciencia en la población, de empezar a bajar y bajar kilos, no vamos a ver el efecto de reducción en caso de que cualquier otro bicho nos venga a infectar, llámese H1N1, llámese COVID, y pues no sabemos qué otros bichos podamos tener en algún momento de la historia, pero que pareciera que nos vino a dar como el despertarnos y el decir, oye, necesitas cuidarte porque si no te va a ir peor. Necesitas prepararte, ¿no? Así es. Sí, es importante lo que con El sistema de salud. Sí, lo que estás comentando, porque tiro por viaje nos encontramos en la práctica clínica muchas infecciones de tipo oscuro que tarde o temprano detonan y desestabilizan totalmente a un paciente, un individuo. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaste, según el estudio, nos está mostrando que totalmente un paciente que tiene sobrepeso o gran cantidad de obesidad va a turnar disminuyendo su capacidad inmunológica, está más expuesto a las infecciones. Y no se diga ahorita el concepto de COVID que nos estás mostrando. Por eso la instancia hospitalaria se incrementaba a ese grado, ¿no? Crítico, terapia intensiva e intubación. Intubación. Sí, intubación. No sé si quieres, mira, dice, tengo tiroides, bueno, todos tenemos tiroides, quiero pensar que es hipotiroidismo, y estoy controlada, pero por más que hago, no logro bajar de peso. ¿Qué me recomiendan? Saludos, Maribel. Pues hay que ver qué tan controlada es. Hay que ver qué tan controlada, ¿no? Sí. Y como decía, pues no, quizás no es la tiroides, es la tragoides. Pues es que normalmente, fíjate que me ha tocado ver en la práctica muchos pacientes que se dicen estar controladas. Ese es un ajuste de hormona tiroidea y solita está sin dieta baja, ¿no? Entonces, se sienten bien, pero tienen un mal ajuste o un mal control. No criticamos a nadie. Hay pacientes que dejan de ver al endocrinólogo años, que es lo más común. Exacto. Se quedan en las dosis primarias y traen un hipotiroidismo subclínico, se sienten bien, pero empieza. Acuérdate que el hipotiroidismo, uno de los factores, no tan solo es la obesidad, sino las hiperlipidemias en forma importante. Esto que estás diciendo yo creo que es muy importante. Y la hipertensión. Claro. Porque y los síndromes nefríticos también. Claro, el problema que estamos viviendo y nosotros vivimos como médicos día a día es el paciente que llega con X médico y en vez de atacar el problema principal, que puede ser resistencia a la insulina o puede ser hipotiroidismo, se van a las consecuencias. Por ejemplo, no pocas veces yo he visto
pacientes que primero han ido al dermatólogo porque tienen pacientes que van con tienen acné terrible, tienen sobrepeso y ya vienen medicados con un chorro de cosas por el dermatólogo. Ajá. Y a esas pacientes les digo, bueno, ¿qué me darías si con una dieta te quito el acné? Con una dieta se quita el acné. Quitando los carbohidratos. Quitando los carbohidratos, Exacto. porque hay que entender el desbalance también, o sea, Tanto carbohidratos, del síndrome de ovario poliquístico no es nomás limitado al ovario, también va al hígado, disminuye las hormonas transportadoras, hay más testosterona libre, ahí en el cuerpo tenemos receptores de testosterona, esos receptores de testosterona, que es la piel, aumentan, tienen más vellito, tienen más hirsutismo, que se llama. Ajá. Tiziano Ferro Vivejonas. Y además, ese folículo Sí. piloso, ese folículo se infecta y es el Causante. causante del acné. O sea, pero ya estamos acostumbrados a que primero tratemos los síntomas y no la enfermedad que es la de la central. Y fíjate, Y esto pasa mucho con pacientes que son hipotiroideos. ¿no? Y Completamente. fíjate, ese Yo es- dije, este doctor es muy inteligente. Es que es de una generación muy buena. Somos Sí. de la misma. Exacto. Somos de la misma generación, así es que Y fíjate, no nada más no se queda ahí, no voy a tratar el acné. Eso es muy importante lo que comentaste, pero vete más atrás, cambias la alimentación, pero va muy relación con tu flora, con tu biota, mejor dicho, biota más que flora intestinal. La claro. microbiota. Todo lo que te va a estabilizar precisamente y va a relación y se va a reflejar con los problemas en la piel, con los procesos alérgicos. De ahí tenemos neurodermatosis, o enfermedades que se cae el cabello, ¿sí? Tú lo dices, el acné, el mismo hígado graso, el mismo colon irritable, las intolerancias a los alimentos. Cambia la alimentación y cambia tu condición de salud. Sí, obviamente hay muchos tabús con el hígado graso porque lo encuentras en cantidad de problemas y sobre todo en la obesidad, pero llegas con un médico que obviamente no sabe y sataniza y pone al paciente en jaque, ¿no? Exacto. Cuando hay manejos para el hígado graso. Pero dice, es que tengo hígado graso, ya me dijo el doctor que me voy a morir y que No, cuando hay manejos para ello. hay formas de... Entonces, hay que pensar que el paciente va a la consulta para recibir un comentario, un aliciente, para tener un comentario positivo, un consejo nutrimental, un manejo oportuno para salir de ello, ¿no? Cuando hoy hay muy buenos manejos para todo ello. totalmente. Y digo, aquí sí me gustaría mencionar algo. Yo creo que hoy en día con tanta información que tenemos, de pronto vemos a la obesidad, digo que cada quien está defendiendo lo suyo, defendemos a la obesidad como un problema que a veces tiene que ver con el no querer cambiar hábitos o solo un contexto social. La verdad es que es todo un problema multidisciplinario si tuviéramos que hablar del mismo enfoque hasta sociocultural, ¿no? Generación. Costumbres, generaciones, el apego a la comida, a la mamá, ¿no? El seno materno, el apego a los alimentos, Sí. la familia. Pero ya hoy en día, si no podemos hacer un cambio en el estilo de vida, sí existe un grupo de pacientes en mi consulta diaria a los que sí les llego a dar cierto grupo de fármacos para la obesidad con la finalidad de mejorar un poco el apego al tratamiento en lo que empiezan a cambiar esta conducta Sí, no es de la o noche a en la el mañana. contexto, ¿no? Porque luego Sí. de pronto, es decir, no significa que alguien vaya a tomar un fármaco para bajar el apetito toda su vida.
pero sí entran en un contexto algunos pacientes donde les puede ser de ayuda para Son manejar. muletas, ¿no? El cambio de hábito también, ¿no? Sí, Sabe. exacto. Porque pasa Sí. como todos los programas, el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que ahí el alcoholismo no es de irlo quitando poco a poquito. El alcoholismo se tiene que quitar ya. Porque yo he visto mucha gente que se quiere quitar el problema del alcoholismo. Es que hoy voy a rebajar la Es cubita. como dejar el pan. Exacto. Voy a rebajar la cubita, pero pues ya no me tomo la botella que me tomaba diaria, pero hoy me tomo la botella en lugar de en 10 cubas, me la tomo en 20 cubas. ¿No? Ah, bueno. Entonces, no hay que engañarse. Las cosas es el cambiar el hábito, cambiar nuestros patrones de conducta, cambiar muchas cosas que tenemos que cambiar. Sí, Rocky cambió, ¿no? En la pelea con los rusos, que dijo, el cambio, todos formamos parte del cambio, la cuestión es querer hacerlo. La cuestión es querer hacerlo, y esto también nos está invitando a que volvamos a tener un programa multicultural aquí y hablar de todos los malos hábitos que tengamos y que tenemos, y que nos enseñes a leer, por ejemplo, las etiquetas, que no sabe la Fíjate gente. que eso Sí. es buenísimo. La gente no sabe leer las códigos. etiquetas de los alimentos, y traer, por ejemplo, algunos alimentos, y ahora que el gobierno Le quitó puso El le puso etiquetado las- mortal. los etiquetados etiquetado. mortales, no sé Ya no hasta puedes dónde. comer nada. Por ejemplo, que les quitó a Bimbo, que no pueden llevar la imagen del osito Bimbo, ¿A poco? ¿sí? No sabía. Y entonces, pero Bimbo, que es una gente que se ha dedicado a la panificación y que venden hasta en Rusia, pues son muy listos. Pusieron una imagen transparente y grabaron el osito en el pan. Entonces la norma 51, Quedó la norma obsoleto. oficial, se lo pasaron por debajo del arco del triunfo, ¿no? Y Gansito, que no puede llevar el Gansito. Entonces hicieron la imagen transparente y grabaron en chocolate blanco el Gansito. Hicieron una alianza con unas servilletas del osito Bimbo con pétalo, y sale la imagen del pétalo con el osito Bimbo, y graban todas las servilletas con el osito. Con el osito vivo. Y aumentan sus Hasta en el ventas, baño. aumentan sus Encuentras- ventas en más de un 50%. Está en el baño. Entonces la norma 51 se la pasan por debajo de la mesa y mejoran la calidad de famoso Gansito, le meten mejor calidad de chocolate, le meten un relleno de cereza y le meten nuez. Y venden 50 millones más de producto en un solo mes. Es estrategia e Pues inteligencia. mire, sí, ¿te acuerdas de los alimentos funcionales que le pusieron el nombre, ¿no? O sea, dice, lo que se había comentado, más de 3,000 están en la lista que no son realmente Pero hicieron funcionales. que Kellogg's quitara el tigre. Pues obviamente una industria tan fuerte va a pensar alguna estrategia Sí. de que el cereal que se ha comido por miles de años, sacar algo, ¿no? Es que, Porque además las etiquetas están sí, espantosas. es ¿no? que esas, vamos, del 80 o más del 80% de los productos que tú ves en una cadena, en una tienda de prestigio, pues no son realmente alimentos tan útiles para el organismo. Prácticamente el 20% distante solamente te va a dar beneficios. El 80% es alimento chatarra, por decirlo.
alimento. Pero fíjate que esta industria panificadora tiene una variedad de panes inmensa, integrales, multigranos, que se han preocupado de verdad en estudiar. Bueno, ahí lo refinado y lo no refinado, ¿no? Rico en Entonces, grano. ha estudiado y tiene todo un instituto de investigación. Y además, en la cuestión del COVID, están manteniendo hospitales y están donando grandes cantidades de dinero para la pandemia. Y todavía les pegan, Sí, son empresas y todavía los golpean, ¿no? que pueden dar mucho. Fíjate que aquí hay varias preguntas y yo creo que la más importante es, preguntan por los datos de la doctora y que si cualquiera puede ir a ¿Que a qué hora consultarla sale al pan? para apoyarse. Dice que tiene consulta privada en el Hospital Ángeles Pedregal y en el Hospital Ángeles Clínica Londres. Sí. Pueden mandar mensajito al 55 45 33 17 83 o me pueden buscar a través de mis redes sociales como doctora DRA Ariana Canché en Facebook y DRA Canché en Instagram. Ahí está el teléfono. Jesús, ese es el de la doctora. Entonces ahí Ahí para está. cualquier 55 consulta 45 33 17 83. 83, sí. y sí, pues sí veo en general todo lo que tiene que ver con obesidad, diabetes, ovario poliquístico, todo lo que concierne a la obesidad es como Súper. lo que más veo. Preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una persona obesa le afecte más el COVID que a una que es delgada? ¿Y en qué repercute que una afecte más que otros? Saludos, Fernando. Yo creo que en qué repercute que a los O sea, gorditos les dé que peor uno tenga, pues sí, las comorbilidades. las comorbilidades. Las complicaciones ya preexistentes. Sí, y hay gente que tú ves que una persona aparentemente es más sana que otra y tiene mayores repercusiones que otra, ¿no? Pero obviamente sabemos que al obeso, al hipertenso, al diabético, Las defensas, ¿no? De cada persona. exacto, el estado de inmunidad del Sí, Y paciente. lo que se decretaba por ahí, no sé si estés de acuerdo, doctora, que más del 75% de la población que se dice, bueno, está diabética, lleva mal control. Y el estado Muy mal control. anímico. Ahora imagínate Sí. esa pregunta, pues queda parte de la Pero respuesta. aparte de las defensas, Mal estamos control. hablando Mal también control. de la virulencia y de la carga viral que Aparte. va a tener el individuo. Obviamente, tú puedes estar con tus defensas bajas y si tienes una carga viral pobre, comparado con una persona que tiene sus defensas bien, con una carga viral alta, pues obviamente Sí. le va peor al que tiene una carga viral Sí, alta. fíjate, eso es muy Independientemente. importante lo que estás comentando, porque hay mucho portador asintomático. Exacto. Y es muy alto el índice de portadores asintomáticos. Inicialmente hablaban del 30, pero corre desde el 55, 70, 80% portadores asintomáticos, que ya tienen presencia del germen, pero que no detonaron el padecimiento. Y el estado de ánimo tiene mucho Tiene que que ver ver. mucho, Si la gente está La deprimida o depresión. no. pero Tiene- ya lo cargan, All you need ya lo is love. cargan, ¿sí? Exacto, lo que necesitan es amor, ¿no? La palabra es amor. Doctora, ¿la obesidad conlleva a la diabetes? Sí. ¿Cuáles son Sí. los síntomas o por qué nos lleva a eso? Y no es verdad que un Por la gordito sea feliz. resistencia. Saludos, Mike. Pues, Gordito feliz. antes se veía, ¿no? Veías a los niños. Ay, mira qué bonito gordito, ¿no? Gordito O nació feliz. pesando 4 kilos, 5 kilos. Macrosómico, Ay, qué bonitos. bonito. Sí. Sí, es que Con sus pues, eran rollos. las ideas, ¿no? Es que lo veían como muy saludable. Como así lo el describí. el de las llantas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El de Michelin. Michelin. Rojo, Qué bonito pletórico. Qué gordito. bonito. Sí. Y ya usa ropa de 2 años y tiene 8 meses, ¿no? Y pues ya no es lo ideal.
Yo creo que ya la contestamos, o parte de esta pregunta. ¿Qué opinan de las personas que son veganas? ¿Es bueno? O sea, ¿O las dietas que dan pura proteína? ¿Las recomiendan? Gracias, Eduardo. Sí, hablamos de eso, pero pues Nada más, nunca por demás. como comentario, la gente vegetariana es la que come derivados de animales, es decir, es la que come todavía Queso. huevo y lácteos. Ujú. Las personas veganas son las que no comen ni un solo derivado, es decir, nada de productos que vengan de origen animal. O sea, todo lo que tenga ojos. Todo lo que antes tenía ojos, cola y se Ok. movía. Sí. Ni sus derivados, ¿no? Pero yo creo que ideológicamente todos respetamos aquí pues las costumbres de cada personaje de la audiencia en sus hábitos y demás, pero siempre asesorados por un profesional. Si queremos hacerlo solo, podemos caer en deficiencias, como ya habíamos dicho. Entonces, siempre buscar la pauta de ya sea perder peso, indicar hormonas o inclusive hacer dieta cetogénica, que ojo, no significa que tenga que ser hiperproteica en todos los casos, que hay un mal concepto ahí. Si es llevado por alguien profesional de la salud, Exacto. se pueden obtener buenos resultados, pero siempre vigilado y llevado de la mano de alguien. Exacto. sí, y se recomienda que los pacientes con COVID sí tengan una dieta rica en proteínas, Baja en carbohidratos. baja en carbohidratos, rica en cítricos y también rica en omega 3, en calcio, en vitamina D. Entonces, ahí sí se recomienda que bajen mucho los carbohidratos. Minerales. Doctora, después del COVID, ¿es posible recuperar y tener una buena salud nutrimental y poder bajar de peso? Porque a mí me dio y me cansó mucho. Y aunque me dicen que soy ya negativo, esa sensación de cansancio no se me quita. Y quisiera revertir el daño. ¿Qué me recomiendan? Saludos, Marisol. Bueno, hay que recordar que lo que comentábamos, los síntomas pueden ser desde asintomáticos hasta muy graves y dependiendo del grado de daño que el bicho genere, ya sea a nivel cardiovascular Pulmonar. o pulmonar Son las o secuelas, ¿no? sistémico, ahí más bien, exacto, son las secuelas las que deben tratarse, es un tema de rehabilitación, en este caso cardiopulmonar. Y algo que sí me gustaría hacer mucho hincapié es que los pacientes cuando les da coronavirus comen lo que sea, por esta cuestión de que se les quita el sentido del gusto, el olfato y pierden la objetividad de comer sano. Digo, bueno, pues si no me está sabiendo la empanada ni la garnacha, pues prefiero comer más saludable pues para cuidar mi organismo. Entonces, si yo contraje la enfermedad, lo ideal es cuidar mejor mi alimentación durante este periodo y en la recuperación para que sea mucho más rápido lo que estoy viendo secuelas del mismo al nivel que sea, no tascarnos de pastelitos, comida rápida mientras tenemos la enfermedad, cuidarnos desde ahí. Sí, los datos post-COVID, ¿no? Porque desafortunadamente a veces no hay seguimiento, en la mayor cantidad de los casos no hay seguimiento post-COVID. El hecho de que no tenga paciente que tenga manifestaciones respiratorias extremas, es un ejemplo, eso no exime que lo que se encuentra frecuentemente al hacer sus estudios tomográficos de control o hacer alguna espirometría de control, realmente a veces nos encontramos que puede haber un daño pulmonar que va por arriba del 30% hasta el 55%. Pero eso no te exime de que no lleves los controles posteriores, ¿verdad? Entonces eso es importante, al que los que les da COVID hay que hacer una revisión y un control posterior. Cardiopulmonar, respiratorio, renal, hepático, valorar todos sus órganos, ¿no? órganos, hacer un escaneo prácticamente, darle seguimiento, porque viene después la complicación mayor. Sí, es muy importante todo eso, porque también, como son pacientes que cursaron con periodos de fiebre, de desgaste, Exacto. de procesos de apneas,
de baja saturación de oxígeno, anabolismos, entonces tuvieron un desgaste importante. Entonces este tipo de pacientes quedan con desgaste. Y muchos se quejan del frío, mucho frío y mucha debilidad. Quedaron con dolores musculares, dolor en tórax. Entonces lo que recomendamos es que empiecen a caminar, que sigan con sus ejercicios respiratorios y en medida de las posibilidades que después empiecen a trotar un poco y hacer un poco de ejercicio aeróbico hasta donde sean sus posibilidades, que no se traten de comer el mundo con el ejercicio, sino poco a poco, ¿no? Porque hay mucha gente que luego se quiere, de que no va a poder, aunque lo intente no va a poder, sino poco a poco, que empiece a caminar en medida de sus posibilidades. Así es. ¿Otro comentario, doctora? Pues yo creo que hay mucho pues de qué hablar con respecto a este tema y al COVID, ¿no? Yo creo que por parte de la audiencia hay muchas preguntas acerca de qué hacer, qué no hacer, inclusive hasta de si tomo vitaminas, en qué cantidad, qué dosis. Y de pronto queremos como un remedio mágico para el habernos portado mal durante tanto tiempo antes de que nos afronte el bicho, ¿no? Y de pronto quieren acabarse el volumen de vitaminas y están tomando cantidades industriales de zinc y de complejo B y de vitamina D que ahorita están de desabasto y cantidades de vitamina C altísimas que a veces promueven más un tema de cambio en el pH urinario y estoy viendo muchas infecciones de vías urinarias. Entonces, hasta las vitaminas que parecieran inocuas también tienen que ser recomendadas por un profesional. También tienen que estandarizar dosis. La hipervitaminosis que estoy viendo en esta pandemia es muy frecuente. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de ser invasivos con nosotros en las cosas que no hicimos antes de que llegara la pandemia y empezar a cambiar con los hábitos básicos, ¿no? Un suplemento, un regulador de la inmunidad, el remedio mágico no va a hacer que yo no pueda llegar a contraer el COVID porque las circunstancias son múltiples, desde la carga viral, desde mi estado inmunológico y desde mis enfermedades. Entonces, lo mejor que puedo hacer es controlar todos estos parámetros de la forma básica, o sea, empezar a hacer algo de ejercicio, movimientos, empezar a comer mejor, empezar a bajarle el refresco, si tenía el hábito del tabaco también empezar a dejarlo, si me echaba mis 2-3 chupirules en la noche, pues también empezar a bajarle, y pues lo básico que empezamos desde la pandemia, que fue la parte, pues, de esta cuestión de exacto. Bueno, es que la verdad es que aumentó muchísimo, digo, yo tenía siglos de no comer una guajolota y yo creo que me he echado como 10 en lo que va de la pandemia, porque de verdad el tema de la ansiedad que lo estaban comentando hace rato fue sumamente importante. Y lo bajas con atole. Sí, con un atolito o una coquita de un champurrado. Entonces, ahora, ojo, hay que decir que la torta de tamal, porque tengo muchos pacientes que tienen puestos de esos, ¿no? No significa que sea terrible. El tema es que la torta de tamal no debe de ser parte de la alimentación de todos los días. O sea, todos los alimentos tienen su lugar, su frecuencia y su cantidad, ¿no? Y disfrutar de la gastronomía mexicana, que era lo que hablamos, pero en cada contexto clínico. Sí, no es ya diario. Es muy bueno un tamal, pero no diario. Exactamente. Sí. Comer es un placer si se sabe hacer. Sí, porque generalmente los asistentes, los que llegan a ayudarnos, doctor, ¿quiere un tamal? Voy por él. Ah, sí. No, las mías las pongo a dieta. Diario, ¿no? Con su torta de tamal. Hoy no, gracias. Sí, pero bueno, si es no bueno, puedes, es bueno. Sí. Digo, si no puedes con el enemigo, únete. Entonces era como de aquí está tu plan de alimentación, ¿no? Y también creo que sería, bueno, no sé ustedes cómo lo puedan ver, cada paciente debe de ser muy individualizado, debe de ser tratado de manera muy particular. No todos los pacientes se les trata igual y sobre todo si estamos hablando de esta época de obesidad y COVID, recordar que también los manejos deben de ser en tiempo y en forma para evitar complicaciones y llegar a decesos y a etapas severas y críticas. Y también, que quede claro, todos se manejan de manera diferente.
No todos se manejan igual. Bueno. Como también el seguimiento post-COVID, todos se manejan de manera diferente. Que no se queden con algo en la mente de que todo debe ser igual. Aquí hay yo creo que es la última pregunta. Y piden otra vez si puedes mencionar tus datos. ¿Hay una edad para poder bajar de peso? Adelaida. No. Probablemente me esté viendo por ahí una de mis pacientes más queridas y amigas. Mi adorada María es una paciente de 87 años que llegó conmigo hace 3 años por otro colega ortopedista. Ella llegó por un problema de reemplazo de cadera. Y a sus 84 años en ese entonces, María con dieta y muchas ganas bajó 38 kilos. Maravilloso. Entonces, con No tiempo, hay una con edad. Cuesta más constancia, abajo, pero sí puede. pero sí se puede, ¿no? Claro, y eso va a influir en la calidad de vida de tu paciente. Sí, hay que puntualizar mucho eso, ¿no? O sea, todo es posible. No es lo mismo que con los jovencitos, pero sí pueden bajar por los metabolismos mismos, pero cuando la gente tiene disciplina, desea algo, se ordena, sí pueden lograr sus objetivos, ¿no? Y con una experta en ello, como la doctora Canché, yo creo que se pueden lograr todas las cosas, pero la cosa es que el paciente tenga disposición y tenga las ganas y el deseo de lograr las cosas. Sí, como decías, ¿no? Hace un momento, doctora Ariana, podemos comer de todo. El terror que siempre surge, la palabra dieta es un terror para todos. Es que voy a estar a dieta. A ver, es que con que aprendamos a comer, ¿verdad, Ariana, doctora Ariana? Con que podamos elegir y saber elegir, estamos del otro lado. ¿Qué nos corresponde a cada quien? Y vamos a estar bien. Así es. Y pues yo creo que por el tiempo es la última pregunta. Dice, si ya estoy en la menopausia, ¿es posible controlarme y poder bajar de peso? Saludos, Carla. Pues ya puso un ejemplo de la señora de 80 años, o sea, yo creo que... El hecho de que ya no tenga menstruaciones, el hecho de que sus estrógenos estén bajos o declinando, pues no implica que no pueda seguir haciendo ejercicio y que se alimente sanamente. Así es. Y para cerrar, les digo yo, en el paciente con sobrepeso, con obesidad, diabético o no diabético, la insulina es como la lana. Si yo todos los días quiero desayunar en el Ginos, comer en el Cambalache y cenar en el Bellinis, antes de que llegue la quincena me voy a acabar el dinero. Claro. Entonces, si todos los días yo como en mi casa, llevando mi lonchecita, ahorrando mi dinero, y me doy esos pequeños gustos de ir a comer a un restaurante o algún lugar a una comida diferente el fin de semana con la familia y lo disfruto, es distinto a querer pecar todo el tiempo. Entonces, la alimentación tiene que ser así, es comer el 90-85% para estar sanos y el otro pequeño porcentaje para darme un gustito y disfrutar de la gastronomía. Excelente mensaje, ¿no? Yo creo que se trata de vivir, no dejar de vivir, y que una vez al año no hace daño, ¿no? Así es. Y nos echamos nuestra tortita de tamal. Sí, pues muchas gracias a la doctora Ariana Paola Canché Arenas por su excelente exposición. Quedamos convidados a tenerla nuevamente con lo de los alimentos para que la gente aprenda a leer las etiquetas, si nos hace favor nuevamente, y además nos coordinarnos, y a mis compañeros, muchas al doctor gracias. Jaime Kleiman, al doctor Fernando Castillo, gracias, a nuestra producción, a Sai, a Jesús, a Alejandro, a
Yanis, y a Rita y a toda la gente que hace posible que esta transmisión se lleve a cabo. Y a toda la gente que nos escucha y nos ve, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ya me llevo mi diploma. Muchas gracias. Le mando un saludote a Juan, a Benjamín y a mi novio Amílcar, que por ahí me anda echando porras. Sí, Y sí, sí. espero estar aquí. Les mando un besote. Muy bien. Gracias, hasta luego.